de Dios que yo no me negaría a desear terminar como este hombre, como hombre de Dios. No como alguien que dice ser cristiano, como un hombre de Dios. Desearía terminar como este hombre. En Deuteronomio 34, el cual es el cierre de una gama de instrucción de parte de Dios a través de Moisés. Y esta instrucción tiene que ver con el orden divino de Dios para conocer quién es Dios. Para que la iglesia en su proceso entienda que hay no solamente órdenes, sino estadísticas que demuestran la evidencia de la presencia de Dios en la vida de aquellos que se dejan cambiar por Dios. No que quieren conocer a Dios, que se dejan cambiar con Dios. La lectura nos instruye a recordar que todo ser humano y sobre todo el creyente tiene la oportunidad de caminar con Dios. Cuando a mí me instruyeron por primera vez en la Escritura, no tenía conocimiento de Dios, pero tuve el deseo de conocer quién era Dios. Y desde ese momento, esa persona que dedicó tiempo en mi vida, me enseñó a formarme como un discípulo del Señor, no como un creyente. Las salas de las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. Un creyente solo viene a la iglesia para oír, no para aprender. Un creyente viene a la iglesia para no buscar responsabilidad con Dios, sino para cumplir una cuota religiosa. Un discípulo va para aprender y para ejecutar lo que Dios le dice en su vida. Un discípulo va para poder poner su vida por otros, para entender que Dios le ha hecho un llamado en su vida. Entonces hay una gran diferencia que podemos aprender de Dios y de aquellos hombres que fueron llamados. Y todo lo que estamos aquí, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más tierno hasta el más viejo en su edad ministerial, puede seguir aprendiendo de Dios. Porque de Dios no se deja de aprender para enseñar a otros. Por ello, hermanos, todo ser humano, todo creyente especialmente, tiene la oportunidad de caminar con Dios y experimentar la presencia de Dios en su vida. Por ello, vamos a la Escritura. Deuteronomio 34 es el último libro que escribe Moisés y es una palabra que debería de inspirarnos a todos esta mañana para buscar el deseo de que Dios hable así de nosotros en nuestro caminar y hasta el fin de nuestros días. Dice Deuteronomio 34, 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Versículo 10 es donde quiero que usted y yo nos enfoquemos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Cómo quiero terminar yo? El significativo de conocer a Dios, acercarse a Dios cara a cara, es el hecho de estar tan cerca. Y lo voy a hacer con mi esposa porque no puedo hacerlo con ninguno de ustedes. Marty, ven para acá. Cuando Dios une un matrimonio y Él da la evidencia de que Dios está casado con la iglesia, pero cuán cerca yo pudiera estar de mi mujer, de mi esposa, tan cerca como la quiero conocer, al grado que estoy cara a cara, conociendo sus defectos, sus errores, sus buenas voluntades, su amor y todo. Y puedo verle cara a cara, ojo a ojo, para hablar verdades. Esa es la evidencia de Dios cuando caminó con Moisés. Dios conocía a Moisés. Y Moisés conocía a Dios.
La pregunta es, ¿cómo camina usted con Dios? Yo sé cómo camino con Dios, pero también ella, que me conoce, sabe cómo camino con Dios. Ella sabe cómo camina con Dios, pero también yo sé cómo camina con Dios. Es evidente que el testimonio de Dios en nuestra vida es inevitable, pero también nos hemos acercado tanto juntos, así como Dios quiere acercarse a nosotros. Gracias, amor. Moisés terminó sus días, dice la Biblia. El pueblo tuvo luto, lloró. Pero, ¿cómo es que llegó Moisés aquí para que Dios lo declarara de esta manera? Hubo un antecedente, hermano. Hubo una historia en la vida de este hombre. Y todo comienza ya en Éxodo cuando nos habla de dónde venía él. Para empezar, este hombre venía de la tribu de Leví. Una tribu de hombres entregados a la obra de Dios, sacerdotes. Otro evento que se ve en la vida de Moisés en Éxodo 1 habla de que él era hermoso. Cuando usted comienza a leer características de hombres de Dios, yo me vi al espejo, hermano Silas, no le miento, y dije, Señor, qué hermosura tengo yo que tú me has dado a mí. Porque a todos nos ha dado algo Dios, hermanos. Todos somos hermosos ante los ojos de Dios cuando somos hijos obedientes. Y la Biblia dice que Moisés era hermoso. Cualidades bien específicas. Por ello, amados hermanos, el hacer un análisis práctico de la vida de Moisés nos puede ayudar a entender que como hombres de Dios podemos reconocer que Dios siempre estuvo presente en su vida. Eso me hace pensar a mí también, ¿y cuán real es Dios en mi vida? Esas son cosas prácticas. Eso no es teología. Eso es un análisis de conciencia de lo que yo digo ser y de lo que Dios es para mí. Y eso me debe de llevar a un nivel diferente de mi vida, como hombres o como mujeres de Dios. Así que, rápidamente, la Biblia dice que esto ocurre después de la muerte de José. El pueblo queda atrapado en Egipto y por 430 años fueron esclavizados por los egipcios. Y Dios en ese proceso ve que hay que hacer cambios en la vida de una sociedad que dice creer en Dios. Igual que ustedes y que yo. Esta generación en la que vivimos, hermanos, ya no da evidencia de Dios en su vida. Repito, esta generación en la que vivimos, los evangélicos ya no dan evidencia de que Cristo es real. Y entre ellos estamos muchos sentados por 40, 50 años en las iglesias y no hacemos más que llegar a hacer un acto religioso sin ser responsables ante Dios. Acababa de venir de una iglesia donde decía hace unos minutos atrás que esta generación de jóvenes, usted no oye a los jóvenes decir yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser evangelista. De hecho, el hecho de oír al pastor decir los jóvenes que no vienen a las reuniones, ¿estará pasando algo? ¿Será que no saben hablar? ¿Será que están ocupados en la vida? ¿Qué es lo que detiene el mover de Dios en la vida de los hombres? Su corazón, su conducta, su ignorancia, su irreverencia ante Dios. Eso es lo que ocurre cuando nadie está interesado en ser serio con Dios. Moisés, cuando usted lee su historia, este hombre vivió 120 años, 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto. Póngale 40 en ignorancia de Dios, 40 donde Dios lo probó y ahora 40 donde iba a la práctica. ¿Cuánto tiempo necesita usted para poner en práctica lo que Dios le ha enseñado? ¿Lo desanimo o lo desafío esta mañana? Le hago ver que la realidad de Dios en nuestra vida debe de ser una realidad urgente.
El domingo pasado estuve en esta misma iglesia donde estoy discipulando a la gente, y sabe que para que la gente se dé cuenta, una iglesia que jamás ha hecho evangelismo, con 20 años de vida, sin importarle a la gente, Dios le lleva a un hombre que se quería suicidar ese día, y ahí ante sus ojos se convierte en una breve enseñanza de 20 minutos. Hoy ese hombre dio testimonio y dijo: alabo a Dios porque movió mis pensamientos de suicida y ahora tengo trabajo. ¿Qué hace eso? Cuando los corazones están dispuestos a enseñar y a entender que hay una responsabilidad ante Dios. Moisés eso es lo que hace. De hecho, su nacimiento fue tan impresionante, y podemos ver la soberanía, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en ese niño como en su vida actual aquí. Porque usted piensa que Dios no está donde usted está, se equivocó. Su cristianismo está en la iglesia, no en la vida de Dios. Y vemos en la vida de Moisés que ahí estaba el Señor para resguardarlo de la muerte. Le dio un nacimiento, lo trajo a la vida, lo preparó en el camino, igual que a usted, hermano. Usted no puede decir que Dios vino a su vida hace 20 años, si es nuevo en Cristo. Usted, desde que antes de la fundación del mundo, dice Dios. Y eso requiere sabiduría. Usted ya estaba en el corazón de Dios, aunque no lo entienda. Entonces entendamos que Dios siempre ha estado ahí en nuestra vida. Siempre ha estado ahí para hacernos reflexionar. Y en el Señor podemos aprender que Moisés, voy a hablar de 3 cosas que pude identificar del capítulo 1 al capítulo 14, porque por ahí andan, me dicen. 3 cosas que identifiqué en Moisés. La primera que identifiqué es que Moisés conoció a Dios en su diario vivir, todos los días, igual que usted. Usted tiene las mismas oportunidades que Moisés tiene o tuvo. Conocer y caminar con Dios todos los días de su vida. Eso se llama discipulado. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué debo de practicar? ¿Qué necesito hacer? ¿De qué necesito arrepentirme? ¿Cómo necesito glorificar a Dios? ¿Cómo voy a honrar a Dios con mi vida? ¿Cómo voy a complacer a Dios con mi vida? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a cumplir con lo que Dios me dice? Discipulado diario. Moisés, dice la Escritura, que cuando tuvo un encuentro personal con Dios, 40 años después de haber salido de Egipto, le dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí, Señor. Fue el primer encuentro que tuvo. Audible. Eso me hizo pensar en mi persona. Y como soy persona igual que usted, me puse a pensar en usted. ¿Cómo usted percibe la voz de Dios? Y amado hermano, quiero animarle a que sepa que la voz de Dios se percibe a través de la palabra. Y usted me dice: no, pero mire, yo tengo 30 años leyendo la Biblia y yo ya sé todo. Mentira. Si supiera todo, lo pusiera en práctica. Y entonces, ese rótulo que ven ahí todos los domingos, entonces se aplicaría a su vida. Lo está leyendo, ¿verdad? Entonces se aplicaría a su vida todos los días. Si usted realmente practicara, eso fuera una realidad en esta iglesia. O por qué no decir lo otro que está a este lado. Hubiera una mejor adoración, un evangelismo comprometido, una comunión con Dios, una entrega para saber que yo necesito discipularme de Dios para discipular a otros. O sea, todo eso que está escrito por razones reales y verdaderas que vienen de Dios. Moisés, un buen ejemplo, que lo primero que le dijo es que era tartamudo, ¿va? No puedo hablar, le dijo. Y así nos pasa a todos cuando Dios nos llama. Nos negamos, no queremos, resistimos. Y Moisés
pudo vivir conociendo a Dios en su diario vivir. ¿Cómo conoció Moisés a Dios? Cuando usted lee del capítulo 1 al 14, como hay tanta referencia, puedo decirle rápidamente que Moisés inmediatamente identificó el cuidado de Dios en su vida. Igual que usted y que yo. Mire, aquí está sentado con una mascarilla. Y le garantizo que usted ni siquiera razona realmente el hecho de por qué está aquí sentado hoy. Y tiene vida. Y ya oímos que hay otros que se están muriendo. Y lo que pensamos es en la pandemia, no en Dios. En Dios pensamos cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos. Pero no en nuestro diario vivir, como vemos a Moisés caminando en Dios, viendo que Dios tenía cuidado de él, en todo el escenario. Segundo, Moisés conoció a Dios en su diario vivir porque se dejó guiar por Dios. Tuvo guianza, tuvo instrucción. Usted también la tiene, hermano. Usted también la tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Comencemos a evaluar. Si yo tengo lo que el pastor está diciendo, que Dios ha dado y es el mismo de ayer, entonces ¿cuál es la diferencia? Práctico. Conversión. ¿Escuchó, pastor? ¿Sabe lo que es una conversión? Es una transformación. Y Pablo lo dice bien sencillo, de modo que si alguno está en Cristo. Y esos versículos, ¿cómo los guayabiamos, verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo manejamos la Biblia? Pero no hay práctica. Y por eso vivimos vidas en deshonra hacia Dios. Moisés conoció a Dios en su diario vivir por el cuidado que Dios tuvo, por su guía, por su provisión. Siempre proveyó. Igual le pasa a usted, hermano, que no tiene cómo terminar el mes y de repente ahí está la provisión. Que no sabe cómo salir de sus propios problemas, ahí está la provisión. Igual que Moisés. El problema es que no aprendemos a identificar la realidad de Dios en nuestra vida con la realidad del mundo. Y hay que ser cristianos comprometidos. Y finalmente Moisés conoció a Dios en su diario vivir por su protección. Bendito sea Dios que usted está aquí sentado este día para escuchar este mensaje. Porque yo no sé si será el último día para usted. Y le estoy advirtiendo de algo. Que se ponga a cuentas con Dios. Porque Moisés, al cierre de Deuteronomio, vemos de que se murió. Igual que usted y yo nos vamos a morir. Y sabe algo que he aprendido en esta pandemia en las iglesias, que la gente llena los restaurantes, llena los centros comerciales, pero no quieren venir a las iglesias. Increíble. Entonces eso da evidencia de que no hay compromiso con Dios, no hay responsabilidad con Dios. ¿Qué dijo Juan? Estaban entre nosotros, pero no eran convertidos. Entonces evaluemos que la vida de Moisés nos está enseñando que Dios está presente en nuestra vida. Dios quiere guiar nuestra vida. Él tiene propósitos, no son nuestros propósitos. El propósito de Dios, con todo el respeto, no es que vengan a tocar guitarra, no es que toquen la batería, no es que prediquemos, es que le seamos testigos a Dios en obediencia. Ese es el propósito. Porque si usted es obediente, usted va a saber adorar, va a saber honrar, va a saber dar. Nadie le va a estar rogando que venga, nadie le va a estar diciendo vaya al campo, nadie le va a decir a usted mire y hay un microbús, vaya. No, usted solito, cuando usted ama a Dios, si usted obedece, usted solito va, hermano, nadie lo empuja. Ese es uno que está convertido al cristianismo. No alguien que solo llega a la iglesia para oír. Es alguien responsable con Dios, como Moisés. Moisés vio la gran fidelidad y la liberación de Dios. Moisés ve la capacidad que Él le da para
volverlo a él, a Moisés, un libertador. ¿Sabía que Dios le ha dado a usted una capacidad para que usted sea un libertador de almas atadas al pecado? ¿Y cómo? Pablo dice, siendo embajadores de Cristo, proclamando el ministerio de reconciliación. Se le ha delegado una misión a usted. ¿Y le cuesta entenderla? ¿A la iglesia le cuesta entender eso? Conversión. Conversión. Amados hermanos, el poder de Dios está sobre nosotros. La guía soberana de nuestro diario vivir, día y noche, está igual que en el pueblo de Israel. Dios no va a dormir cuando usted está durmiendo. Dios no se está tronando los dedos para ver cómo va a ser para mañana con usted. Ya tiene un plan. Y si usted no se ajusta, si usted no se somete al plan de Dios, el único que pierde es usted. Porque Dios al final le dio la oportunidad, pero usted no quiere. Y el único que pierde es usted. Y ojo, ya lo dije aquí en otras ocasiones, no solo crea que la salvación es un acto de arrepentimiento, la salvación es un acto de frutos por fe. Y por ello, amados hermanos, ver la vida de Moisés me apasiona, me hace ver que con la intensidad de conocer a Dios, ¿cómo, hermano, quiere usted conocer a Dios? Sigue el mismo patrón que ha tenido por años. De hecho, yo le pregunté y le sigo preguntando a la gente, ¿cómo lo discipularon a usted, hermano? Y dice la gente, mire, a mí nunca me discipularon. Yo recibí a Cristo, llegué a la iglesia y ahí me quedé sentado y ahí aprendí. Eso no es discipulado. De hecho, ¿de dónde viene la palabra discipulado? Enseñanza. Y los discípulos se multiplican. Si no, ve a la iglesia primitiva. Los primeros convertidos fueron 12, de los cuales uno, evidencia de que estaba entre ellos, pero no era de ellos. Luego siguen 120, se quedan en el aposento, y de los 120 comienzan a predicar el evangelio, y de ellos comienzan a multiplicarse 3,000, 5,000, 4,000, porque supieron hacer en obediencia el llamado de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Si Moisés no hubiese dejado que Dios lo instruyese a la libertad para liberar a un pueblo esclavizado, otra historia hubiera sido. Segundo rasgo que encuentro en la vida de Moisés, que Moisés caminó con Dios. ¿Cómo camina usted con Dios? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Orando, leyendo las escrituras, coinonía, eso es caminar con Dios. Pero sobre todo, mi corazón ligado a la verdad, buscando fundamentos reales, verdaderos, que cambien mi vida. Eso es caminar con Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, cuando nos enseña Dios ahí en Génesis, imagínense el cuadro. Dios creó al hombre de la nada, polvo, y lo hizo a su imagen. Y cuando caminaban en el Edén, había relación, habían charlas. Habían órdenes, todo lo que está a tu alrededor le vas a poner nombre, a los animales, a los árboles frutales, y Dios caminaba con Dios, conversando. Llegó un momento donde Dios va a darnos la opción de dejarnos solos para entender si hemos entendido que caminamos con Dios. Y es ahí en esa libertad que el hombre corre el peligro de pecar contra Dios. Sin embargo, inmediatamente Dios dio solución.
Dijo que traería una solución, el cual Jesucristo vino y caminó con 12 discípulos. Y les enseñó por 3 años, se sentó con ellos, comió con ellos, les hizo ver las necesidades que habían, les instruyó cómo orar, les hizo ver que hay que adorar a Dios Padre, les hizo ver que Él mismo era Dios. ¿Qué más hizo? Dio vida a todo. ¿Cómo? Les enseñó cómo sanar incluso enfermos. Cómo sanar enfermos. Pero ¿era ese el propósito? Amén. No, pregunto, ¿era ese el propósito? Sí. No, Dar la vida. no. Dios no vino para sanar, vino para salvar. Entonces, si no entendemos el Evangelio, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a decir, Dios vino para sanar. Dios vino para sanar. Y este va a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, y entonces no entendieron el Evangelio. Y así están las iglesias. Creen que conocen a Dios y creen de que caminan con Dios, pero están muy distantes de Dios. Moisés nos enseña la evidencia de un hombre que termina Dios diciendo que no habrá hombre como él. Que estuvo cara a cara. Eso es en la conversación, en la intención del corazón de Dios. Y como tal, Moisés, en su caminar diario, tuvo lo que vieron, el diálogo. Habla usted con Dios, hermano, como que fuera loco. Mira, Dios, esta mañana no me siento bien. Fíjate que tengo ganas de pecar, Señor. Mira, Dios, la verdad, la mujer que me diste no me ha dado, pero es porque no has cambiado mi corazón, o porque yo no he dejado cambiar mi corazón. Mira, Dios, la verdad, a mí no me gusta evangelizar, no me gusta obedecerte. ¿Ha hablado usted con Dios? Porque si no lo ha hecho, se está perdiendo la mejor parte de su relación con Dios. Porque Dios habla, Dios responde. Y aquí, en este hecho, Moisés tuvo un diálogo. Dios se identificó con él. De hecho, le dijo, cuando me pregunte Faraón o tu pueblo, ¿quién me envía? ¿Quién le digo que soy? ¿O que me ha enviado? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso para nosotros en nuestra cultura no tiene mucha comprensión. Pero cuando usted estudia el lenguaje hebreo y usted entiende la cultura hebrea, usted se da cuenta que lo que estaba diciendo es, yo soy todo lo que necesitan. Yo soy. No necesitas nada más en la vida. Ese es el que te envía. Porque si no entendés quién soy, entonces estás confuso. Pero el pueblo de Israel, usted ve que no le dicen a Moisés, bueno, ¿y quién es ese yo soy vos? El yo soy es Yahweh, que esas son las letras que definen a Dios. El poderoso, el presente, el yo soy. Entonces Moisés le dijo, está bien, ¿y qué más les digo? Bueno, diles que yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo que hizo los milagros, el que hizo cosas increíbles, ese soy yo, ese es el que está mandando. Entonces Moisés en su diálogo conoció a Dios, entendió la naturaleza de Dios. Eso debe de ayudarnos a nosotros a entender, bueno, y yo realmente conozco la naturaleza de Dios. Este Dios que digo que es salvador, que es perdonador, que nos rescató, que nos alivió, que nos bendice. ¿Conozco a este Dios de verdad o solo nos gusta repetir? Dios siempre ha estado donde debe de estar. Somos nosotros los que estamos desubicados. En este proceso, Moisés caminó con Dios en diálogo, pero también en obediencia. Fíjense algo que me gusta, que cuando veo a Moisés en obediencia, lo veo en acción, hermanos. No lo veo que se queda retraído, tartamudo, no. De hecho, en el capítulo 4, cuando usted ve el cierre de ese capítulo, dice que Dios le dijo, ya enfadado, le dijo, ve y hazlo.
El hombre se levantó y obedeció y se fue con toda su familia. Y fueron a Faraón. Entonces veo a Moisés en diálogo, en obediencia y en acción. Y eso es lo mismo para nosotros. Hablemos con Dios. ¿Cómo, pastor? A través de la Escritura. Hable con Dios. Conozca su corazón. Entienda lo que Él es. ¿Qué quiere de usted? ¿Qué le manda hacer? Hable con Dios, como Moisés. Luego vemos a Moisés, no solamente como un hombre que vivió en su diario vivir, sino que caminó con Dios en el diálogo, la obediencia y la acción. Y finalmente, lo último que ilustra la vida de Moisés es que entendió su misión. No su misión de estar sumiso, no, entendió su misión, su labor, su trabajo, su tarea, el llamado de Dios para ir y hacer. Entendió su misión. ¿Y cómo lo descubrimos? Wow, a mí me impresionó al hacer el estudio profundo de la vida de este hombre. Primero me impactó porque entregó el mensaje. Y Pastor Silas fue exactamente palabra por palabra, no la cambió ni una. Entendió el mensaje. Es lo mismo que Dios nos ha dado, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Para ir y predicar el evangelio. ¿Cómo lo predicamos? Mire, nosotros podemos cambiar. Hay ejercicios bien divertidos. Un día de eso estaba viendo en unos indoneses que están haciendo un drama de darle un mensaje. El primero le dice y le hace señas así. Quiere decir que lo van a matar. Era un mensaje mudo. Así es que este se da la vuelta y le dice al otro así. Y viene el otro, ya le inventa y le hace así. Y terminan haciéndole cosas que no son al final del mensaje. Los evangélicos, por no conocer la verdad de Dios, trastornan el mensaje de Dios. Lamentablemente. Como no conocen la palabra, como se dicen que conocen la Biblia, pero no conocen la palabra de Dios. Y trastornan el mensaje de Dios. Unos terminan peleando a veces cuando está evangelizando un católico. Otros terminan mal. Otros se enojan y otros mejor, ya para qué, ¿verdad? Porque no conocen la palabra de Dios. Moisés da evidencia que él entendió su misión. ¿Cuál era su misión? Ve a Faraón y dile que libere a mi pueblo. Y ahí va Moisés. Jehová el Señor dice que liberes al pueblo. Estas fueron las palabras. Así dice el Señor, dice. Y el faraón no quería y regresaba. Mira, Señor, no quiere. Ve al faraón y dile que esto y eso. Y ahí va Moisés. Entendió su misión bien práctica. Es como que le digan a usted, hermano, mire, vaya al pollo campero y nos trae 2 piezas para cada uno. Y usted comienza a hacer cuentas y se confunde. Y bueno, y cuando llega, mire, fíjese que ya no sé qué me dijeron. Si llevo papas o llevo ensalada. Y vamos al teléfono. Mire, hermano, ¿y qué fue lo que me pidió? No ponemos atención. Pero nos consideramos de que queremos ayudar en la obra y queremos ser los misioneros y queremos ser los expositores, pero no conocemos la verdad de Dios. Ni oímos el mensaje de Dios. Así es que, hermano, hermana, Moisés en su misión entendió el mensaje y también usó las mismas palabras. En medio de todo esto, Dios lo formó con carácter, tuvo que tener paciencia. Imagínese usted llegando a un hombre impío a cada rato y hablarle de Dios y ese le resistía. Dios lo formó con carácter a este hombre. Paciencia. Eso, hay pastores y hay hermanos. Ay, hermano, es que mire, yo no aguanto esta gente. No he aprendido que Dios enseña que tengamos paciencia. Es que la paciencia se acaba, hermano. No he aprendido entonces. Porque la paciencia nos lleva a entender mejor nuestra misión. Que tenemos que ser perseverantes. Moisés
entendió el mensaje, no cambió palabras y finalmente se dejó usar. Wow. Yo no sé en qué está pensando usted ahorita cuando dije la última frase. Se dejó usar. Yo he oído estas declaraciones en las iglesias. Úsame, Señor, úsame, pero es un chiste. Son chistes evangélicos de la vida de la gente que dice que son cristianos. No. Aquí estoy, Señor, heme a mí, pero envía a aquel, Señor, yo no quiero ir. Pastor, yo voy a ir, oye, apúnteme, oye, a la hora de llegar. Bueno, ¿y qué pasó con? A saber, hermano, pero es que dijo que iba a estar aquí, esperémoslo. Y la fe y la paciencia del pastor esperando a la iglesia. Y la iglesia nunca llega. No aprendieron. Entonces yo puedo ponerme en los zapatos de Moisés hoy con temor para decir, Señor, a mí me falta mucho, pero si tú lo permites, yo quisiera acercarme más a ti. Esa es la actitud. Ese es el deseo. Esa debería ser la ambición de cada creyente. Abrazar a Dios, acercarse lo más que uno pueda, hermano. Amén. Abrazar a Dios y decirle, Dios, te siento en mi vida. Señor, hay cosas que no puedo cambiar yo. Y usted ya sabe que las luchas son el pecado. La negación, ese es pecado. El negarse a Dios constantemente. Es pecado. No me invente que es que no tengo tiempo, es que mire mi trabajo, es negación, sencillamente. Es que mire, pastor, usted no sabe que mi trabajo, bueno, ¿alguna vez ha orado ante Dios para pedirle que le cambie el trabajo? Ay, no, es que ahí estoy bien cómoda y gano bien, pastor. Entonces, usted está más aferrado al mundo que a Dios. ¿Me explico, hermanos? Ahora, nada de lo anterior es malo, pero sí es importante entender que Dios quiere usarnos a todos. Amén. Moisés, ya se imagina usted, ¿verdad? El carácter que formó también. Mató a un hebreo, a un egipcio. O sea que no tenía buenos sentimientos ese hombre, ¿verdad? Y después contra los hebreos le fue a decir, ¿ustedes por qué están peleando? ¿Quién eres tú? Le dijo. Ah, no, esto ya me descubrieron, ¿verdad? Que a mí me gusta ordenar, me gusta ser dominante, ¿verdad? Y así somos muchos. Lo que pasa es que no nos gusta sacar las uñas. Pero todos tenemos uñas. Y todos necesitamos cambiar eso. Para estar en armonía con Dios, hermanos. Amén. La armonía de Dios va a ser la que va a bendecir, hermanos. Si usted se pone a la orden de Dios como Moisés, que al inicio, capítulo 1 habla de su nacimiento, capítulo 2 habla de la transición, el capítulo 3 habla del llamamiento y el capítulo 4 ya habla de la obediencia de Moisés. Ya el capítulo 5, 6, 7 ya son acciones, ya es la acción constante de Moisés moviéndose al paso de Dios. Y así debe de ser en nuestra vida. No es difícil. No es difícil. Nosotros lo complicamos, pero no es difícil, hermanos, porque Dios quiere usarnos. Como hijos de Dios hemos sido llamados a ser testigos, hijos de Él, a ser sus siervos, a ser sacerdotes, a ser santos, a ser discípulos. Y espero que usted venga a la clase hoy. Porque si usted es de las personas que dicen, no, ya, lo mismo van a hablar, dese la oportunidad y va a ver si Dios le va a hablar lo mismo. Dese la oportunidad de ser un discípulo. Porque si no lo hacemos, le soy muy, pero muy honesto y con tristeza lo digo, nunca entenderán a Dios. Ese hombre que llegó hoy me hizo ver que hay milagros.
de vida, de conversión. De un hombre que dijo él hoy, gracias a Dios que me quitó mi maldad. De hecho, robaba, mentía, perdí mi familia. Tengo una hija perdida que no la he encontrado todavía. Y no encontraba esperanza hasta que alguien me dijo, busca a Dios. Y venía caminando y oí y entré a esta iglesia. Y aquí oigo que ustedes, les dijo, el inconverso. Ustedes son la iglesia. Y afuera vemos gente como yo que necesitamos oír de Dios. Bueno, y toda la iglesia alabó y yo salí. Yo fui a hacer mi tarea de 30 minutos de exposición y salí y dejé al pastor predicando. Hoy lo veo llegar y irreconocible el hombre. De hecho, estaba casi enfrente de mí. Y cuando lo volteé a ver, se quitó la mascarilla, sonrió y me fue a abrazar. Gracias, pastor, me dijo. Porque usted se dejó usar por Dios. ¿Alguna vez te han dicho eso a ti? ¿Alguna vez ha hecho usted algo para cumplir el compromiso de Dios? Si no lo ha hecho, incline su rostro. Y ahí donde está, dígale: Dios, esta mañana he oído una exhortación a la vida de un hombre que te negó primero y que finalmente entendió su propósito contigo. Tú me has enseñado hoy que así como Moisés estás conmigo, donde quiera. Tú siempre has estado ahí, en las buenas, en las malas, en mis dificultades, en mis miedos, en mi conversión, en el venir a la iglesia, en oír tu palabra. Siempre has estado ahí, igual que estuviste con Moisés. Pero Señor, quizá me falta todavía caminar contigo como Moisés lo hizo. Ayúdame a caminar contigo, Dios, a oír tu voz, a oír tu consejo, para responderte, para honrarte y bendecirte. Ayúdame, Señor, en esta mañana a entender la misión que me has dado, como lo hizo Moisés. Sé que tú vas a abrir puertas, vas a cerrar puertas donde no quieres que yo pase, camine, entre, salga, porque tú eres Dios soberano, omnisciente, omnipresente, poderoso, eterno. Y Señor, quizás en alguna área de mi vida no te conozco. Te pido que te reveles a mí, ya que tu palabra dice que tú nos has dado a través de tu palabra sabiduría, inteligencia y conocimiento. Nos has dado la sabiduría y la revelación de tu palabra para conocerte. Señor, ayúdame a ser testigo tuyo como discípulo o discípula. Habla mi vida como hablaste a Moisés. Y te agradezco porque este es un tiempo muy difícil donde tú siempre te manifestarás. Gracias, Jesús. Permíteme llevar este mensaje en mi corazón y que tus frutos permanezcan en mi vida. Te alabo, Señor. Permíteme orar por alguien esta mañana, Señor, algún amigo, algún familiar que Señor, yo sé que no te tienen a ti en su corazón. Permíteme
renovar mis fuerzas. Dame palabras para ser tu discípulo y hablarles a otros. Ayúdame, Jesús, a ministrar mi alma con tu palabra para ministrar a otros y llevar el mensaje de salvación. Señor Jesús, gracias, porque tú me quieres bendecir, tú me quieres usar, tú me has llamado, tú estás comprometido conmigo. Y hoy, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Ahí lo dejo, hermana y hermano, en silencio, para que usted hable con Dios. Comprométase con Dios. Señor, gracias por los antecedentes de hombres que marcaron la historia de tu voluntad. Bendiga, Señor, su palabra y también nuestro corazón con ella, Señor. Denos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar, hijo. Solo digo lo último. Entiende ahora que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Es impresionante lo que Dios puede hacer con una vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Pero antes vamos a cantar sin instrumentos. ¿A qué venimos ahora? Vamos a cantar Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Gracias, Padre eterno, por esta mañana, por tu palabra, por las alabanzas y por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Y gracias, Padre, por los propósitos que tú tienes en nuestras vidas. Ayúdanos a buscarlos y a poder cumplirlos, Señor, según tu voluntad. Llévanos con bien, llévanos con protección, Señor, a nuestro hogar. Y también, Señor, a los que se van a quedar, que pongan todo su corazón para seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.